No sé. Cortaba. Comparto la pantalla porque luego me sigo y están acá. Comparto nada. Entonces el ejemplo que tenemos es they will be here on Thursday. Thursday, jueves. Es un día de la semana, ¿cierto? Por lo tanto utilizo on. Ellos estarán aquí el jueves. Y pues bien importante, por aquí tenemos que si momentos específicos del día, algunas expresiones de tiempo y periodos de tiempo largo. ¿Qué entra en cada uno de estos? Pues fíjense, tengo aquí algunos ejemplos bien específicos que es in. In lo voy a utilizar para decir in the morning, que sería en la mañana. In the afternoon, en la tarde. Y el que ya vimos en el ejemplo que es in Christmas. Y tenemos algunas expresiones de tiempo de at, para at noon, mediodía, en el mediodía, at night, en la noche, at midnight, medianoche, at the weekend, en el fin de semana, at the same time, al mismo tiempo. Entonces, bien importante. Si en el ejercicio me viene de morning, ¿qué preposición de tiempo voy a utilizar? Pues se me está indicando que utilizo in, ¿cierto? Si lo que tengo es que es a medianoche, midnight, ¿cuál utilizamos? At. Y vamos a hacer un ejercicio para ir identificando en qué casos utilizo at, en qué caso utilizamos in y en qué casos utilizamos on. Y vamos viendo si se ve o lo hago más grande. ¿Más grande? Sí. Sí. No se preocupe. Nada más que inicio. Ahí así está bien, ¿no? Y déjenme, voy moviendo las respuestas porque se movieron todas de lugar. Ahí puedes meter la respuesta. ¿Dónde vas a meter los cuartos? Pero vas a sacar el cuerpo para el lunes. ¿Verdad? No. Ahorita que saques el cuerpo vas a conjugar.
fue de esta ya, se me quedó acá cuando mandé los lonches, mamá se la 12 y llevaba 13. Bueno, déjale, pido a Yolanda los totopos, si no para el lunes no me trae mi madre de por sí programándole. Déjale ¿A a qué son? las 11:24. No, ya, aguanta. Sí, ya. Pues vamos a comenzar, ¿les parece? Entonces tenemos, we will meet. Nosotros nos vamos a conocer. Les pregunto, at, in u on, a las 5 de la tarde. ¿Cuál utilizamos para las horas? At. Exactamente, ahí en su tablita debe de venir horas en at, ¿sí o no? Entonces tenemos at y ahí aparece at. Siguiente, my birthday is. Mi cumpleaños es mayo 5. Tenemos una fecha específica, ¿cierto? A ver, vamos viendo. On, ahí está. On, fechas específicas está hasta abajo. On May 5th. Mi cumpleaños es en mayo 5. The last Olympics were held. Las últimas Olimpiadas se celebraron 2021, en el 2021. Bien. In 2021. I usually study, yo usualmente estudio los domingos. ¿Cuál utilizamos para los días de la semana? On. Ahí está. Her birthday, su cumpleaños es en abril. ¿Cuál utilizamos para los meses? In April. Y por último, I don't know what he is doing. Yo no sé o no tengo idea de lo que él está haciendo en la mañana. Fíjense en lo que anotaron en las expresiones en las que puse como dos tablitas. ¿Dónde está in the? Ay, ya les dije, ¿verdad? ¿Dónde está the morning? ¿En in o en at? ¿Sí? Revísenle. Es que, bueno, me regreso, fíjense. Aquí. Ahí para que todos lo vean. In the morning, ¿cierto? Está en el apartado de in the morning. Entonces vamos a tener, déjenme, avanzo. In the morning. Entonces es, I don't know what he is doing in the morning.
no tengo idea o no sé lo que él está haciendo en las mañanas. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver un poco de vocabulario para hacer la siguiente actividad, para aprender a utilizar 3 verbos. Vamos a ver vocabulario de deportes. Ahorita vamos a ver una parte y cuando hagamos la actividad vamos a ver otra parte del vocabulario. Entonces tenemos béisbol, básquetbol, running, ojo aquí. Running es correr, pero no es atletismo. Es cuando yo me salgo a mi privada o me voy al parque a correr, pero no es una competencia de atletismo. Golf, biking, soccer. Nuevamente, en inglés, ¿utilizan la palabra fútbol? Sí, pero no hacen referencia a lo que nosotros conocemos como fútbol, sino que el fútbol es el americano. Y allá al fútbol le conocen como soccer. Y tenemos boxing. Entonces, para esto, para utilizar este vocabulario, vamos a aprender a utilizar 3 verbos. ¿Y qué verbos vamos a utilizar? Déjenme, se los hago un poquito más grande para los que estamos aquí en presencial. Nos mandaron a la pantalla pequeñita, entonces, para que se alcance a distinguir más. Creo que ahí se ve ya mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué verbos vamos a aprender a utilizar con este tipo de actividades? El verbo play, el verbo do y el verbo go. Que como tal, pues vamos viendo la traducción de cada uno de estos. Play, jugar. Do, hacer. Go, ir. Y nos dice que estos verbos los podemos utilizar para expresar acciones que puedo estar realizando. Para expresar ciertas actividades que realizo. ¿De qué actividades vamos a hablar específicamente? Pues vamos a hablar específicamente de los deportes. Entonces, primer verbo, play. Su traducción quedamos que es jugar. Y me dice que lo puedo utilizar como para expresar que estoy jugando o que alguien está jugando, pero también lo puedo expresar para la práctica de un deporte. ¿Qué tipo de deporte? Los que se juegan con pelota. Entonces, si la oración tiene un deporte que se juega con pelota, ¿qué verbo voy a utilizar? Play. Como lo puede ser el soccer, el básquetbol, el béisbol. Y me dice que también lo puedo utilizar para las actividades donde toco un instrumento. Si yo quiero decir que toco la guitarra, voy a decir I play. Y no, la traducción no es yo juego con la guitarra, es yo toco la guitarra. Entonces, ¿con qué actividades voy a utilizar el verbo play? Con deportes que llevan una pelota de por medio y
para cuando toco algún instrumento. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente verbo es go. Su traducción es ir. Y nos dice que lo vamos a utilizar para los deportes que se realizan en el aire libre. ¿Qué son estos deportes que sí o sí se tienen que practicar al aire libre? ¿Como cuál puede ser? Pues la Fórmula 1, ¿cierto? O sea, la Fórmula 1 sí o sí tiene que ser al aire libre. Y ahorita en los ejercicios vamos a ver uno donde vamos a utilizar go. Y luego tenemos el verbo do, que se utiliza para referirse a deportes, y ahí se cortó cuando, que siempre no me cupo con ese tamaño de letra. Vamos a ponerle un 38, a ver si cabe. Sí. Cuando el deporte involucra un grupo de actividades. ¿Cuál es un ejemplo de este tipo de deporte donde voy a utilizar tú? Puede ser la natación. ¿Por qué decimos que la natación va a entrar en do? Porque, no me van a dejar mentir, que la natación involucra varias actividades. No solamente es ir a nadar. O sea, puedo tener la competencia de los 100 metros. Puedo tener nado de pecho, nado de mariposa. Los relevos, cuando compiten 4. Entonces son varias actividades dentro de un mismo deporte. El gimnasio, ¿verdad que el gimnasio también sería do? Yo hago gimnasio. ¿Por qué? Porque en el gimnasio voy y hago varias actividades. Y entonces lo que vamos a hacer es, de acuerdo con esto, la actividad que sigue la saqué tal cual del libro, para utilizar play, do y go. Entonces, ¿en qué debemos de poner atención? Pues debemos de analizar el deporte que se está practicando para saber cuál de estos tres utilizo. Entonces vamos a empezar. Creo que sí lo puedo hacer un poco más grande para que alcancemos a ver los que estamos aquí. Y para esto, pues traigo más vocabulario. Ahí está. Y por si las imágenes no se llegan a distinguir bien, jogging, trotar. Hockey, pues tal cual la traducción aquí en español es hockey, ¿cierto? Que puede ser sobre hielo o pues sobre pavimento. Horseback riding, equitación. Gymnastics, gimnasia, y también puede ser un poco la traducción como gimnasio. La gente que va al gimnasio o gimnasia. Repito, jogging, trotar, hockey, lo que conocemos como hockey. A lo mejor lo hemos visto en películas americanas porque es un deporte más de allá arriba. Horseback riding, equitación. Y gimnasia, gymnastics, que también puede ser la traducción un poco de gimnasio. Entonces vamos a empezar. Primero, dice, Chris and Mary, y déjenme, no, esto no lo tengo, entonces para irlo haciendo con ustedes, Chris and Mary jogging every day. Entonces, ahí apareció un ad, bueno, todavía no aparece, esperemos que te aparezca. No, ya sé por qué no les va a aparecer. Entonces, les pregunto, Chris and Mary jogging, play, do o go? Trotar, analicen trotar. ¿Se juega con pelota?
No, ¿cierto? A la hora que troto hago varias actividades o hago la misma actividad. Hago la misma actividad, ¿cierto? Para trotar, ¿lo hago al aire libre? Sí, entonces, ¿cuál de los tres se utiliza para los deportes al aire libre? Es go, ¿no? ¿Sí? Entonces, aguántenme un tantito. Go. Ahí salió go, ¿no? I hockey on Saturdays. Yo play, go o do. Hockey. Entonces les pregunto, actividad que requiera varias, deporte que requiera varias actividades. No, ¿verdad? Que se tenga que jugar a fuerzas al aire libre. No. Se juega con una pelota. En este caso, pues no es una pelota como tal, es un disco, pero simula ser una pelota. Entonces sería play, ¿cierto? Entonces, I play hockey on Saturdays. Yo juego hockey los sábados. My best friend and I, mi mejor amiga y yo, horseback riding whenever we can, siempre que podamos. Entonces, mi amiga y yo, pues le hacemos a la equitación siempre que podamos. La equitación, ¿hay pelota de por medio? No. ¿Tiene que ser al aire libre? Sí. Exactamente. Go. ¿Por qué? Pues porque vamos a andar con los caballitos, entonces tiene que ser al aire libre. My best friend and I go horseback riding whenever we can. Mi mejor amiga y yo. My kids. Mis niños. Athletics in school. Entonces, básicamente es mis niños practican o hacen atletismo en la escuela. Atletismo. Entonces, vamos a analizar el atletismo. ¿Hay pelota de por medio? No. ¿Al aire libre? O sea, ¿fuerzas tiene que ser al aire libre? No. Y ahora, ¿hay varias actividades dentro del atletismo? ¿Verdad que sí? Entonces, nuevamente, como la natación, existen los relevos, los 100 metros planos, los 200 metros planos, el maratón, el medio maratón, que si correr con vallas, sin vallas. Entonces, sería... Ay, es que aquí no traigo las respuestas y pensé que sí. Do, exactamente. Entonces sería, my kids do athletics in school. Ahí es in the school. Se me fue el de. Entonces es, mis niños hacen atletismo en la escuela. Y déjenme de una vez se lo pongo para que no se vaya con el error. Es in the school. Dice, no wonder why you are in great shape. Me imagino por qué estás en grande forma. O sea, ¿por qué estás en forma? Y tú, gymnastics. Tú le estás diciendo a la persona, tú estás en forma porque haces gimnasia o gimnasio. Entonces, ¿cuál utilizamos? Analiza nuevamente la gimnasia. ¿Pelota de por medio? No. ¿Al aire libre? Tampoco. ¿Varias actividades dentro de la gimnasia? Sí. También hay gente que es muy buena en un instrumento, ¿no? Está por ahí el salto de caballo, las vigas, las barras, los aros, el piso. Entonces sería do, ¿cierto? No wonder why you are in great shape.
You do gymnastics. Tú haces gimnasia. Ujú. Y ahora vamos a ver otro verbo. Ujú. Aprovechando que vimos ciertas actividades, que es el verbo can. Y el verbo can tiene varios usos, ujú, que ahí los enlisté. Pero podemos decir que básicamente uno de los usos que más se le da es para hablar sobre mis habilidades. Esto quiere decir de qué sí puedo y qué no puedo. Ajá. Entonces, primeramente, puedo utilizar el verbo can para hablar de probabilidades, para decir algo que es probable o que no es probable que suceda. Segundo, para hablar de habilidades, para indicar qué puedo o no puedo hacer, para solicitar o pedir algo, para pedir permiso, porque cuando ustedes piden permiso, ¿verdad que es, ¿puedo faltar al trabajo? Y la traducción del verbo can es puedo. Ajá. Y para solicitar o dar permiso, si tu jefe te dice, te va a contestar, pues te va a decir sí puedes. ¿Puedo faltar al trabajo el viernes? Sí puedes. Entonces, tiene estos usos y vamos a hablar de la parte de las habilidades para que ustedes puedan expresar qué pueden y qué no pueden hacer. Ajá. Entonces, si yo quiero expresar qué puedo o qué no puedo hacer, tengo la siguiente estructura. Primero coloco el sujeto. ¿Quién puede ser mi sujeto? Pues ya vimos que puede ser she, he, it, they, Juan y María. Puede ser yo. Ajá. Entonces, coloco mi sujeto. Seguido de mi sujeto, de quien estoy hablando, coloco el verbo can, que es para decir puede, puedo, pueden. Y luego necesito otro verbo que me indica la acción, porque si yo me quedo en yo puedo, pues la otra persona te va a decir que puedes. Ah, puedo comer, puedo jugar, puedo trabajar. Entonces necesito otro verbo que indique la acción que puedo o no puedo hacer. ¿Vamos bien? Y luego tengo el complemento, que el complemento pues es opcional. Acuérdense que en una oración el complemento siempre va a ser opcional, que le da más sentido a toda la oración. Y entonces el ejemplo que traigo es you. You es un sujeto, ¿cierto? Es tú. You can, tú puedes, drink, beber, beer, cerveza. Entonces es you can drink beer. Tú puedes beber cerveza. Entonces tengo sujeto, you, seguido del verbo can, seguido de otro verbo que indica la acción, que en este caso es beber. Y el complemento que es, pues básicamente, cerveza. ¿Sí queda claro? Y tengo una nota que dice que para negar la acción se usa el not después del can o la forma abreviada que sería can't. Entonces, fíjense, y es muy común que el not se utilice para negar las acciones. ¿Qué pasaría si yo la oración de arriba se la quiero decir a alguien menor de edad? Pues entonces esa persona, ¿verdad que no puede tomar cerveza? En teoría. Entonces, la tengo que pasar a negativo. Entonces, la negativa sería you can not drink beer. Para que sea, tú no puedes tomar cerveza. Entonces, repito. Para la oración negativa, después del can, introducimos un not para negar.
Y ese can not se puede reducir a can't. Yo puedo decir, you can't drink beer, que sería lo mismo. Tú no puedes beber cerveza. Entonces, para eso, ¿cuánto tiempo nos quedan? Nos quedan como unos 10 minutos. Yo creo que sí alcanzamos. No, está. Me voy a pasar al pizarrón. Ahorita se los comparto. Porque a lo mejor platicado ustedes dicen qué acaba de decir la maestra. Entonces, para que lo anoten como tal, les quede ahí bien anotado. Pero aguántenme que aquí la computadora ya ven que a veces se me pone, ahí está. Entonces lo comparto los que están en línea, el pizarrón, y me faltan ustedes, ¿cierto? Ahí está. Tenemos el pizarrón. Y me saco mi lapicito. Y lo que les decía es, para yo negar el que no puedo, o que él no puede, o que yo no puedo, entonces vamos a ver, el can, pero en una oración negativa. Y en la nota en la diapositiva decía pues que únicamente a mi oración que tengo en afirmativo, le agrego la palabra not seguido de can, más el verbo que me indica pues la acción que se puede o no se puede, en este caso pues que no se puede, más el complemento. Y el ejemplo que yo tenía pues era el de tú puedes beber cerveza, entonces sería you can not drink beer. Fíjense cómo lo único que hice fue agregar el not para negarlo. Y que recuerden que este cannot tiene una forma abreviada, que es can't. Que esto se los pongo con un igual. Acuérdense, cualquier cosa que tenga un signo igual quiere decir que valen lo mismo. Da igual cuál utilicen. Los dos son correctos y la traducción es la misma. Entonces me puede quedar you cannot drink beer o me puede quedar you can't drink beer. Y la traducción es exactamente la misma. Y les doy las formas abreviadas porque a lo mejor en el examen viene la forma abreviada y dicen esto nunca lo vi. Entonces en el examen puede venir la opción de cannot o can't. Y las dos son correctas. Y ya de manera bien rápida, porque se nos cortó bastante el tiempo con la semana de vacaciones, vamos a ver un poco el presente simple. Entonces, vamos a tener a nuestro presente simple. Para eso me voy a pasar tantito a la diapositiva. Y pues digamos que el presente simple es uno de los tiempos verbales más sencillos. ¿Por qué? Porque al verbo no hay que hacerle nada. O sea, al verbo no le hacemos nada. Y fíjense, me paso acá. Y ahora sí, andamos viendo el presente simple. Y me dice que el presente simple me va a servir para expresar acciones que se realizan como rutina. Bien importante. Si lo que yo estoy expresando en mi oración es
rutina. ¿Qué tiempo verbal voy a utilizar? El presente simple. Ajá. Ojo aquí. Si lo que ustedes quieren expresar, lo que estoy haciendo ahorita, no va en presente simple. Presente simple únicamente para aquellas acciones que son rutina, no para lo que estoy haciendo en el momento. Para lo que estoy haciendo en el momento hay otro tiempo verbal que ya verán en su otra materia de inglés. Entonces, me sirve para expresar aquello que es rutina. Por ejemplo, para decir que todos los domingos voy a misa, eso es una rutina, ¿cierto? Para decir, yo no puedo utilizar el presente simple para decir que ahorita estoy estudiando, pero sí lo puedo utilizar para decir que los sábados estudio, ¿cierto? Porque eso es una rutina. ¿Cuál va a ser mi estructura? Pues voy a tener mi sujeto seguido de un verbo en infinitivo, seguido de mi complemento. ¿A qué me refiero con un verbo en infinitivo? Pues el verbo en infinitivo es aquel verbo que no se conjuga. Entonces, ¿qué hay que hacerle al verbo? Nada. No se conjuga. Entonces, lo que voy a hacer es que, además de su presentación, les voy a subir una lista de verbos. Y en esa lista de verbos, la primera columna que ustedes observen va a decir verbo en infinitivo. Y esa columna es la que ustedes van a utilizar para el presente simple, que es el verbo que no está conjugado. Ajá. Entonces tengo ahí un ejemplo. I eat every day. Sujeto, I, ¿cierto? Yo, verbo eat. No le hice nada. Si ustedes buscan en su traductor de Google verbo comer, les va a salir eat. No le hice nada. Complemento every day, todos los días. Y fíjense, ahí puse una nota que dice que para la tercera persona del singular, al verbo en infinitivo se le agrega una S. ¿Por qué? Porque es una regla gramatical. Porque así el lenguaje me lo indica, el idioma me lo indica. Y hace referencia a que estoy hablando de la tercera persona del singular. ¿Y quién es la tercera persona del singular? Por acá se los voy a anotar. Si yo quisiera hacer esa oración de eat every day con la tercera persona del singular, pues fíjense, la tercera persona del singular, ¿y dónde está mi mouse? Acá está. Sería, ay, pues si no la conecto como, ¿verdad? ¿Por qué no me dice? Y yo, ¿por qué no me detecta mi manita? Ahí está. Sería she, he o it. Si yo en mi presente simple tengo cualquiera de estos tres sujetos, al verbo se le agrega una S al final. ¿Sí queda claro esto? Por ejemplo, tenía el ejemplo de I eat, ¿cierto? ¿Por qué eat? Pues porque el sujeto es yo, ¿cierto? ¿Y yo está en esta lista? No, ¿verdad? No está en la lista, entonces no hay que agregarle S. Pero si yo tengo she está en la lista, entonces, ¿qué le voy a hacer al verbo? Le agrego una S. Es la instrucción, hay que agregarle una S. Ajá. Por ejemplo, el verbo drink, beber. Yo bebo, pero si utilizo he está en la lista, ¿qué le hago a ese verbo? Le agrego una